Así que hay un pequeño error tipográfico en el programa. Se supone que debo tener comillas de miedo sobre las fronteras abiertas, no críticas, porque sí existen. Los críticos de las fronteras abiertas dejan sí. Existen. La razón por la que tengo comillas de miedo sobre las fronteras abiertas es porque algunos de los defensores más virulentos de esto política quien permanecerá anónimo en la tradición del señor Bogas antes en realidad dijo bueno, sí, estoy a favor de fronteras abiertas completas y abiertas, excepto, por supuesto, para la seguridad, la salud y las verificaciones de antecedentes penales, bueno. Preguntémonos qué pasa con decenas de millones, potencialmente miles de millones de personas que vienen a Estados Unidos, por ejemplo, soy estadounidense, ese es mi marco de referencia. Sin previo aviso, ¿dónde está la base de datos para estas verificaciones de antecedentes penales de decenas de millones o miles de millones de personas? ¿Cuál es el control de salud y seguridad? Vienen a los centros de admisión en aeropuerto o autopistas y están retenidos. Allí se les exige que se queden y se sometan a un control de salud, tal vez una extracción de sangre, tal vez un registro de cavidades. ¿Cuánto tiempo están retenidos? Hay un alambre de púas en este centro de detención mientras están detenidos. En cuanto a antecedentes y controles de seguridad y salud, ese es un extraño tipo de liberalismo para mí, pero eso es lo que la gente realmente ha defendido, créanlo. ¿O no? Han pasado 30 años, 1995, desde que el profesor Ha publicó Inmigración Libre e Integración Forzada, tal vez se sorprenda. Escuche en la revista Chronicles y han pasado casi 25 años desde la publicación del caso a favor del libre comercio y la inmigración restringida en la revista Libertarian Studies en 1998. Así que, por supuesto, en las décadas siguientes los problemas solo se agudizaron. A nivel mundial, millones y millones de inmigrantes hemos migrado del sur global al norte global, desde el este global, el occidente global y, por supuesto, esto está causando todo tipo de dislocaciones y problemas. Hoy nos encontramos con algunos políticos en Occidente incluso tímidamente poniendo su pie en el campo de la remigración. Creo que es un término muy interesante, deportación, remigración, que no escuchábamos, tal vez hace 5 o 10 años. Así que sé que algunos de ustedes no tienen que admitir que pasó por una fase randiana cuando eran más jóvenes. Yo sí. Y tal vez recuerdes el viejo dicho objetivista, revisa bien tus premisas, es decir, cuando encuentres una contradicción, algo anda mal en tu cadena de razonamiento, entonces, si una de tus creencias fundamentales es falsa, entonces tenemos que pedir fronteras abiertas. Aboga por una muy importante porque una política supuestamente liberal da como resultado una mayor libertad de movimiento en todo el mundo y hace que las naciones occidentales inundadas de inmigrantes se vuelvan más antiliberales. ¿Cómo puede la concesión de una mayor libertad disminuir la libertad en las naciones receptoras? En realidad el resultado hace que las naciones sean menos tolerantes con su propia gente fundadora. Bueno, estas son contradicciones, tenemos que verificar nuestras premisas, estas contradicciones deben explicarse, así que presentaré dos explicaciones para responderlas, aunque agregaría que en mi opinión, la carga de la prueba depende en gran medida de los defensores de las fronteras abiertas, lo cual es un alejamiento absolutamente radical de la naturaleza humana y de la historia humana. Pero hoy asumiré la carga de la prueba. Primero, las fronteras abiertas son en realidad una política en busca de un principio y, de hecho, no es un principio liberal. Requiere una política de este tipo, entendida correctamente en el contexto de lo que podríamos llamar, en primer lugar, derechos de propiedad privada, pero también una nación orgánica y, por supuesto, siglos de interferencia del Estado en ambos. No puede haber un derecho de circulación cuando entra en conflicto con los derechos de otras personas. Derechos en segundo lugar, todos los beneficios económicos, sociales y culturales tan promocionados, en otras palabras, el argumento a favor del pragmatismo, de que supuestamente una tripulación para las naciones anfitrionas no puede medirse como coherente
Aparentemente no puede probarse frente a las muchas y obvias compensaciones de fronteras abiertas que los defensores a menudo eligen ignorar, y esto como ha explicado el profesor Opa. Debido a que el bienestar es enormemente subjetivo, no puede presentarse como un agregado económico o de otro tipo. Por supuesto, la responsabilidad fundamental de los científicos sociales, especialmente de los economistas, es ayudarnos a verlo invisible, pero cuando se trata de abrir fronteras, parecen negarse a sí mismos esta carga, ¿cierto? Solo escuchamos sobre los beneficios, nunca sobre las compensaciones, y yo diría que estas compensaciones pueden, de hecho, estar enormemente subestimadas, así que mencioné el caso del libre comercio y la inmigración restringida. Un artículo de Hans Soa que deberías leer arriba si no has tenido la oportunidad de leer su revista de estudios libertarios, que más tarde se convirtió en un capítulo de La democracia, el Dios que falló. Para mí, ese fue un artículo muy importante porque nos recuerda que los seres humanos son seres humanos y no pueden ser poseídos. Tienen voluntad, tienen agencia, tienen voluntad, pueden ser buenos o malos, tienen esas características, mientras que los bienes son objetos inanimados que les pertenecen, están invitados, alguien es dueño de esos bienes importados, alguien es responsable de ellos y alguien va a pagar el costo total si en última instancia, no se venden ni se abandonan. Esta es una distinción enormemente importante y es importante para nuestros propósitos porque corrige el viejo tratamiento de Maíz y Rothbard de simplemente hacer una analogía de la restricción de la inmigración desde una perspectiva puramente económica, como el proteccionismo comercial para bienes, y los seres humanos no son bienes, y tenemos que entender que los seres humanos no son iguales y que los seres humanos no son iguales. Y desde que salió el artículo de Hans a fines de la década de 1990, quiero decir, el mundo digital se ha disparado, por lo que hoy es exponencialmente más fácil que nunca para las personas permanecer donde viven y aprovechar los mercados para sus bienes o servicios en todo el mundo sin trasladarse a esos mercados. Así que después de un par de artículos diferentes de Hans Opa a finales de la década de 1990, esto desató una tormenta en los círculos libertarios y austríacos y, por supuesto, condujo a brotes virulentos de lo que llamamos opia. Algunos de ustedes han escuchado este término. Fue acuñado por primera vez por el fallecido Murray Rothbard allá por 1990, lo crean o no, y por supuesto, todos sabemos por nuestras propias experiencias lo que sucede cuando se deja opia sin tratamiento. Se han formado algunas tensiones desagradables, pero hoy, gracias al tratamiento adecuado, a los argumentos adecuados, está realmente algo aislado de un pequeño grupo de ruidosos libertarios de izquierda, muchos de los cuales diría, son micrófonos académicos citados con Zurich y think tanks de varios grupos que orbitan alrededor de los bordes de Beltway o Bruselas en busca de respetabilidad, y a algunos de ellos, debo agregar, se les paga literalmente una cura, un buen salario para realizar esencialmente ingeniería inversa. Argumentos a favor de fronteras abiertas que comienzan con la premisa de que deberíamos tener fronteras abiertas, y luego descubrir cómo argumentarlo al revés. Hay personas que literalmente hacen esto todo el día y se les paga por hacerlo, y he tenido algunos encuentros con algunos de ellos, pero la fobia al salto no se contagia. Así que algunos hace años, Gene Epstein, algunos de ustedes conocerán ese nombre, dirige el debate en el foro Soho en la ciudad de Nueva York. Me envió un correo electrónico y me preguntó si aceptaría lo negativo en un debate en el foro Soho, en el sentido de algo como esto: fronteras abiertas es solo una política de inmigración libertaria consistente y basada en principios. Así que pensé en eso y dije sí, seguro que lo haré, y luego, mientras sucedían estas cosas, hubo algunos correos electrónicos de ida y vuelta, algunas llamadas telefónicas de ida y vuelta, y el título del debate siguió cambiando, la propuesta se mantuvo cambiando, así que en lugar de simplemente ser la única posición libertaria consistente, se convirtió en fronteras abiertas es algo esencial para el florecimiento humano. Vuélvete un poco más vago, las fronteras abiertas benefician al anfitrión, tanto a la nación anfitriona como al
inmigrante, etc. Así que siguió cambiando, pero dije que claro, Jan, porque realmente quería tener la oportunidad de volver a visitar y tal vez darle mi propio giro a algunos de los argumentos de Occam contra las fronteras abiertas, así que acepté y mi oponente en el debate iba a ser el profesor de economía de George Mason, Brian Kaplan, y algunos de ustedes saben, su nombre es bastante famoso en los círculos masonitas austriacos y es conocido como un gran defensor de las fronteras abiertas y ha publicado libros sobre esto. Y eso me hizo muy feliz porque su nombre potencialmente le daría al debate cierto reconocimiento, también porque él es el arquetipo en mi opinión sobre lo que Rothbard llamaría un LTFT-mensch, una persona del aire en el sentido de que creo que lo es, tal vez sea profundamente brillante a su manera, pero en muchos sentidos inútil y poco práctico, y en mi opinión, por supuesto, en la medida la gente masónica está promoviendo fronteras abiertas, en realidad están haciendo un daño activo en lugar de simplemente perder el tiempo y el dinero de otras personas. Y, para prepararme para el debate, pasé y leí los artículos de la Asociación de Propietarios antes mencionados, pero también leí muchos de los viejos. Revista de Estudios Libertarios. Los idas y venidas entre Hans Oa Stephen Ginella y Walter Block estuvieron involucrados en muchos de esos artículos. Anthony Gregory estuvo involucrado en muchos de esos artículos y, por supuesto, leí algunas de las críticas de inmigración de George Mason y restricción para prepararme. Y presté especial atención al libro de dibujos animados de Brian Kaplan que simplemente se llama Fronteras Abiertas, donde insiste, entre otras cosas, en que los inmigrantes no cambian la cultura política de un lugar y, por supuesto, sabemos que esto es una absoluta tontería y dejó los progresistas lo demostrarán ellos mismos cuando en un ambiente puramente doméstico de hablen de lo malo que está cambiando la gentrificación en un lugar. Yo estaba viendo una PBS, el programa de transmisión pública del gobierno en los Estados Unidos, sobre San Francisco, y había un área predominantemente mexicana de San Francisco. Llamó al distrito de la Misión, lo cual fue muy debido a que tiene mexicanos que califican como coloridos. Cualquier lugar que sea blanco es incoloro, supongo, pero debido a que San Francisco se está volviendo tan caro, muchos técnicos blancos se mudaron al distrito de la Misión y aumentaron los alquileres. Y muchas personas mayores de la clase trabajadora mexicana fueron expulsadas y yo estaba viendo el programa y cada argumento que presentaron fue exactamente el argumento que los defensores de la derecha hacen sobre la inmigración a un país. Bueno, están cambiando la cultura y están impulsando. Suben los precios y nos están quitando el trabajo y es curioso lo situacional que sería la izquierda. De todos modos, leí el libro de dibujos animados de Brian Kaplan. No solo no me convencieron los argumentos sobre las fronteras abiertas, sino que me sentí algo ofendido por la falsedad de algunos de los argumentos que pasar por alto, ignorar o, a veces, realmente promocionar como beneficios aquello que preocupa a las poblaciones existentes que se oponen a una inmigración masiva, y hemos estado viendo mucho de esto, por ejemplo en el Reino Unido recientemente con algunas de las protestas allí, después de algunos asesinatos de algunos niños pequeños supuestamente por inmigrantes. Pero lo que es interesante para mí es que tienes todas estas preocupaciones ciudadanas y las fronteras abiertas. La gente nos dice, bien, sabes que la inmigración es tan grande y los beneficios son tan obvios que parece que nunca llegamos a votar. No nos gusta darle ese barniz de respetabilidad, ese brillo de la votación. Sabes que Donald Trump ganó la votación. Kamala Harris ganó eso, pero nunca votamos sobre inmigración. ¿Y por qué? Es por eso que creo que sabemos por qué. Porque si lo hiciéramos y podríamos todos votar no. La inmigración masiva es uniformemente impopular en Occidente, aparte de, digamos, la clase de portátiles masonómicos. ¿Por qué esta contradicción? Bueno, comenzaremos rápidamente con este argumento de principio de que el liberalismo requiere fronteras abiertas. El movimiento libre y sin restricciones es un movimiento natural. Bien, creo que tenemos que distinguir entre el derecho a salir de un lugar y el derecho a entrar en un lugar. Todos tenemos el derecho natural de salir de un lugar. Todos entendemos que somos dueños de nuestros cuerpos físicos una vez que alcanzamos cierta edad de madurez. Deberíamos poder
salir, digamos, de la casa de nuestros padres y, de hecho, en el derecho consuetudinario existe un agravio desarrollado a lo largo de muchos siglos llamado encarcelamiento falso. Todos tenemos derecho a no ser encarcelados o esclavizados falsamente, sino el derecho a ingresar a un lugar. Eso es muy diferente a eso es circunstancial correcto. No hay ningún principio liberal que permita la transgresión. No hay ningún principio liberal que permita el uso de la tierra de otras personas o vivir de los impuestos de otras personas o los disturbios libres de los recursos proporcionados por otros impuestos, incluso el muerto o indeterminable impuestos de otras personas. Hay un nexo en la historia de la intervención estatal que se superpone a los derechos de propiedad y a toda la dependencia que todos tenemos todos los días del aparato estatal, que son las carreteras, los hospitales, lo que sea. Yo diría que el derecho a abandonar un lugar frente al derecho a entrar a un lugar es la diferencia o podría ser análogo al derecho entre derechos negativos y positivos. Todos tenemos un derecho negativo a no ser encarcelados falsamente, pero no tenemos un derecho positivo a ir a donde queramos, depende. Y después de todo, estamos hablando de buscar una teoría de la justicia aquí, por lo que distinguir los derechos de propiedad o una aproximación de los derechos de propiedad válidos o la propiedad, por imperfecto que sea nuestro objetivo, es correcto, por lo que cuando hablamos de tierras en áreas pobladas desde hace mucho tiempo, no carecen de propiedad simplemente porque el gobierno ha llegado y ha decidido controlarlo. El bloque Walt contra Walter no carece de dueño en absoluto, es propiedad de la mejor manera que podemos determinar en un entorno imperfecto por parte de las personas que pagaron por él, y eso nos lleva al argumento del contribuyente neto de OA, es el mejor aproximación para la justicia. No abandonamos una teoría de propiedad legítima solo porque es difícil analizar los reclamos, todavía intentamos analizarlos reclamos, así que los bloques de Walter dejaron a los vagabundos homestead la biblioteca. Podemos tomar este argumento y usar un argumento real. Ejemplo mundial en los disturbios de 2020 que estallaron en todo Estados Unidos después del asesinato de George Floyd. Un grupo de vagabundos se apoderaron de un vecindario entero, un vecindario gentrificador un tanto elegante en Seattle llamado Capitol Hill, y lo llamaron Zona Autónoma de Capitol Hill, Chas, y lo cerraron. Y pusieron barricadas y tenían su propia, digamos, comunidad anti-Opan anti-covenant adentro de Chas durante varios meses mientras el alcalde se quedó quieto y dijo, bueno, es una protesta, ya sabes, así que la pregunta es si son propietarios legítimos de préstamos de esto. Vecindario según él. Bloque Walter o son vagabundos y ocupantes ilegales. Bueno, yo diría que son vagabundos y ocupantes ilegales. Están sentados en terrenos, incluso los llamados terrenos públicos, que deberían ser administrados en nombre de los contribuyentes por los fideicomisarios y el gobierno como cuestión de justicia simple. Porque esos contribuyentes pagaron por ello, entonces la esencia de la propiedad podríamos decir. Y Walter Black podría decir es el control, y así que estos ocupantes ilegales tenían el control de la zona autónoma de la capital y después de todo están en posesión de 9/10 de la ley. Para nuestros propósitos no es la validez de su reclamo, no está determinada por la posesión. Usted tiene un área densamente poblada como Seattle, una larga historia de títulos de propiedad que fluyen de ventas válidas. La pregunta se vuelve absurda que los campamentos en las calles, las protestas directamente perjudicar los derechos de propiedad privada que aún son indiscutibles a su alrededor, los condominios, las casas involucradas. El gobierno de Seattle ha controlado minuciosamente todo esto durante años y, como resultado de eso, los residentes del Capitolio son los propietarios de los que dependen y dependen de un nexo existente de entendimientos y relaciones contractuales. Seattle no puede ser simplemente un hogar, ni siquiera las propiedades de la ciudad en Seattle pueden ser un hogar de cualquier manera imaginable que haga justicia a los habitantes actuales y tal vez incluso a los contribuyentes muertos que han pagado por ello todo el tiempo, por lo que su derecho a desalojar los manifestantes de Chas ciertamente y claramente reemplazan cualquier derecho a ocupar, por lo que hay un choque de derechos, una contradicción entre propiedad versus
Libre movimiento y ocupación. Yo diría que lo último no supera a lo primero bajo una teoría adecuada de la justicia simplemente porque el gobierno ha llegado y distorsionó la historia de títulos válidos e inválidos. Pero el argumento desde el principio, esta idea de que existe un derecho natural a la libre circulación, no es el único argumento que la gente hace con las fronteras abiertas. No hace falta decir que lo hacen desde la practicidad, dicen que bueno, todos se benefician. Las personas son más ricas, al igual que las prohibiciones sobre el libre flujo de bienes crean ineficiencias y nos hacen pobres. Las prohibiciones sobre el libre movimiento de personas hacen lo mismo. ¿Es correcto si tomamos el Capitolio como un ejemplo de, digamos, una micronación y podemos salimos en círculos concéntricos hacia naciones más grandes y podemos decir que, naturalmente, los seres humanos tienen un deseo innato y natural de querer vivir en lo que podríamos llamar un buen vecindario a falta de mejores términos y ese vecindario podría ser tan pequeño como un par de cuadras. Podría ser todo. Lonstein, sea lo que sea, pero la idea de que nunca nos reuniríamos colectivamente y trataríamos de controlar o tener voz sobre propiedades cercanas a nosotros, que en realidad no somos de nuestra propiedad es absurda. Por supuesto, intentaríamos hacer eso. Eso es lo que intento hacer todos los días y espero que un buen número de personas en esta sala entiendan que hay una diferencia entre naturaleza, nación y Estado, que las naciones pueden ser orgánicas, que las fronteras pueden ser orgánicas, que pueden satisfacer deseos humanos innatos. Para el orden y la separación, las fronteras surgen y existen naturalmente y han existido a lo largo de la historia sin ser creadas necesariamente o impuestas por entidades políticas. Podemos preguntarle a Maísis al respecto. Dice que una nación es una entidad orgánica que no puede aumentar ni reducirse mediante cambios en los estados. M. ha hablado sobre un nacionalismo liberal que significa una nación que tiene la FAIR en casa, libre comercio en el extranjero para evitar los problemas de la autarquía y la RAM de la BNI, por supuesto, relaciones pacíficas para evitar los problemas de la guerra. Esta es una nación liberal, en que está bien organizada según Maísis, a menudo lingüístico, pero también podría ser un derecho racial, político, étnico y le preocupaba mucho la idea de minorías lingüísticas o de otro tipo obligadas a vivir bajo un gobierno agresivo u hostil. Dijo que dos o más naciones debidamente entendidas no pueden coexistir pacíficamente bajo un gobierno democrático unitario y así que cuando consideramos la forma de nacionalidad de Misa, la migración masiva puede y debe verse como un daño a estas naciones orgánicas como una negación de la autodeterminación si aceptamos el principio de nacionalidad de Misa, el derecho supuestamente natural de millones de, digamos, norteafricanos, a mudarse a Irlanda y transformarla radicalmente, eso no es más legítimo que mi derecho a ir a vivir con alguna tribu amazónica e insiste en que tomen y pones y Coca-Cola Light para satisfacerme. No tengo derecho a hacer eso. La ironía, por supuesto, es que los autodenominados liberales clásicos, los Yans, que apoyan o insisten abrumadoramente en esta libertad de viaje o libertad de movimiento, también odian el concepto de nación, la idea de una nación orgánica. La odian, no son anarquistas, apoyan al Estado pero no a la nación. Entienden las cosas exactamente al revés en ese sentido y en mi opinión distorsionan Maísis. Dicen bien, las fronteras nacionales son solo líneas imaginarias, las naciones o estas construcciones históricas obsoletas, las restricciones a la inmigración son, por supuesto, iliberales per se y porque las circunstancias aleatorias del nacimiento de uno deberían tener algún efecto en derechos legales o ventajas geográficas, entonces lo que la gente nos brinda con fronteras abiertas es un liberalismo muy extraño, es un liberalismo en el que existen estados, pero no hay fronteras estatales, en el que surge la ciudadanía. Mera presencia física en el que los servicios estatales y los llamados bienes estatales están igualmente disponibles para todos los interesados, en los que los seres humanos se comparan con bienes físicos, bienes corpóreos y donde las externalidades negativas se dejan de lado, es una
contradicción. Afirman, por supuesto, que Mises apoya su tesis de fronteras abiertas. Puede leer el artículo de Ben Pau titulado El enigma de la inmigración de Mises. Para desengañarse de eso como de hecho, Ben Powell apoya las fronteras abiertas. Pero admite que en los minutos que me quedan quiero hablar sobre los beneficios de la diversidad, de los que escuchamos bastante ahora. Cuando mencioné la diversidad, lo que me viene a la mente en términos de un país exitoso que tiene culturas diversas, tal vez diversidad étnica. Bueno, podrías pensar en Singapur, ¿verdad? Podrías pensar en Dubái, ambos son países exitosos y bastante diversos. Yo agregaría que ambos emplean estructuras criminales y regulatorias muy autoritarias que nuestros amigos hayekianos no aprobarían. Por decirlo suavemente, los Yans no tienen, ya sabes, fotos de Lee Kuan Yew colgando sobre su escritorio mientras trabajan en el grupo de expertos. Pero podrías pensar en Canadá, podrías pensar en los EU, podrías pensar en el Reino Unido, Francia o Suecia como ejemplos de diversidad, países diversos. Donde sí, jeje, las cosas funcionan bastante bien, eso no es tan malo. Déjame decirte rápidamente los 10. Los países más diversos del mundo. Uganda, Liberia, Madagascar. República Democrática del Congo, República del Congo, Camerún, Chad, Kenia, Nigeria y la República Centroafricana. Esas son las 10 naciones más diversas de la Tierra, y si alguno de ustedes ha visto Tombstone con Doc Holliday, simplemente lo pediría prestado su línea donde dice que una diversidad muy cosmopolita no significa que Copenhague coincida necesariamente con San Francisco. Mi punto no es burlarme de estos países, al contrario, es señalar lo que realmente quieren decir los defensores de la diversidad. Lo que realmente quieren decir es que viven muchas razas y culturas diferentes, felizmente juntos en los países occidentales bajo los sistemas legales y de propiedad occidentales, bajo las condiciones materiales occidentales, bajo la secularización occidental, bajo las condiciones políticas neoliberales occidentales, con el feminismo occidental, derechos LGBTQ+, y plus occidentales, y todo lo demás en realidad no significan diversidad. Significan una monocultura de la tipo bastante homogéneo que todos aprendieron, porque a todos fueron y se les inculcaron los mismos valores. En Stanford, Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, la Escuela de Economía de Londres. Donde quiera que fueran y cualquier persona en la esfera libertaria, especialmente, que plantee alguna preocupación sobre la inmigración masiva es de por supuesto, siempre nos topamos con la misma acusación cuando nos oponemos a la idea de traer a millones, tal vez miles de millones de personas abyectamente pobres, del sur global al norte, del tercer mundo al primero, y de traer Calcuta en un avión directamente a su ciudad, fueron inmediatamente etiquetados y rápidamente inativista. Cualquier pregunta sobre compensaciones en términos de delincuencia, desempleo, asistencia social o vivienda se descarta como evidencia de esta mentalidad temerosa que no está dispuesta a acoger a los recién llegados y adaptarse al cambio. Usted sabe que el crecimiento económico lo es todo, en lugar de preocupaciones amorfas sobre los inmigrantes, cultural, político y económico, compatibilidad lingüística, religiosa o étnica y, por supuesto, sobre todo, esta narrativa insiste en que los restriccionistas de la inmigración no son ni pueden ser personas bien intencionadas, que simplemente tienen preocupaciones y mantienen una opinión diferente. Por el contrario, son xenófobos provincianos, nativistas racistas e incluso fascistas. Les molesta la inevitabilidad demográfica del declive del dominio cristiano en un Occidente que se seculariza rápidamente. Les molesta el estatus de minoría blanca que se avecina en Estados Unidos y Europa y, de hecho, son personas con malas motivaciones, actores de mala fe a quienes simplemente no les gustan las personas de color. Por supuesto, no es un argumento. Es una táctica de cierre y no deberías caer en ella. Nunca escuché el contraargumento. ¿Qué pasaría si dijéramos, digamos que abrimos las fronteras a Estados Unidos, por ejemplo, y como resultado de eso, millones y millones de
Canadienses, europeos, australianos y sudafricanos inmediatamente se apresuraron a aprovechar esta nueva oferta de ciudadanía en los Estados Unidos y, como resultado de su política de fronteras abiertas, Estados Unidos volvió a ser más blanco y más cristiano. Pasó del 60% de blancos nuevamente a 75 u 80 y se volvió más cristiano. En el proceso, si ese fuera el caso, no estarías a favor de las fronteras abiertas y la única razón por la que estás a favor es porque simplemente no te gustan los blancos. No escucho ese argumento. Hecho. Demasiado, solo me quedan un par de minutos, así que no profundizaré en él. Argumento económico que hemos escuchado esto hecho hasta la saciedad. Brian Caplan en su libro dice que abrir fronteras sería casi como recoger billones de dólares en dólares. Dinero inmediatamente agregaría una enorme riqueza a los Estados Unidos porque todas estas personas vendrían aquí y trabajarían duro. Es mejor dejar estos debates empíricos en manos de los científicos sociales que recopilan datos. Sospecho profundamente de los datos que nos dan. ¿Cómo se presenta en relación con los costos y beneficios de la inmigración masiva del tercer mundo? Soy escéptico, pero incluso si tienen razón. Recuerden que la riqueza es subjetiva. Todos los billones de dólares que aporta la apertura de fronteras. Me pregunto si son residentes antiguos en Malmö y Vancouver y Marsella se consideran billones más ricos que hace 20 o 30 años. Recuerden que no podemos medir el bienestar en agregados, no podemos usar el PIB u otras ideas sin sentido que incluyen el gasto público y fetichizan las exportaciones. No podemos medir la riqueza de un país, pero podemos saber que el nuevo dinero que proviene de la inmigración masiva barata se distribuye de manera bastante desigual entre los nativos, por decirlo suavemente, y aquí es donde recibimos las críticas a los defensores de las fronteras abiertas como cómplices de los intereses de los multimillonarios ricos que solo quieren mano de obra barata y menos competencia en la cima. Pero incluso si aceptamos los argumentos sobre la riqueza, damas y caballeros, lo que realmente importa es la riqueza per cápita, no solo el resultado de un país. China y la India producen mucho más producción y riqueza que Liechtenstein, pero de alguna manera ningún occidental parece estarlo clamando por volver a inmigrar a China e India. Todos queremos vivir en un buen vecindario. RIT, gran seguridad, fideicomiso de seguridad, UNET, PRIDE, colegialidad, la capacidad de un niño pequeño de dejar su bicicleta en el patio de recreo y regresar y encontrarla 2 o 3 días después sin ser molestados. Podemos ponerle precio a que estas no son bagatelas tontas que los economistas deben descartar y no se pueden medir. Se me acabó el tiempo, así que concluiré con esto. La política más sensata, humana y de implementación inmediata es, por supuesto, el sistema OPAN, de patrocinio privado o vinculación de inmigrantes, inmigración solo por parte de empleadores o grupos de bienestar social que aceptan plena responsabilidad por las acciones o inacciones de los recién llegados durante un periodo determinado, tal vez 10 años, sin asistencia social ni otros beneficios, sin ciudadanía ni votación, con toma de decisiones localizada y privatizada, para en la mayor medida posible, ni está cerrado ni abierto, sino fronteras selectivas, reglas de inmigración privatizadas que siguen el principio de costo total de la OA, ya que la opia nunca puede ser erradicada por completo. Nuestro trabajo es simplemente administrarla y aislarla como una colonia de leprosos, mientras nuestro trabajo continuo con los jóvenes, personas, algunas de las cuales están aquí esta semana, darán frutos en forma de sociedades mejores. 1000 signos de si tenemos suerte. Y en cuanto a los inmigrantes que exigen el derecho a vivir donde quieran, incluso a expensas de otros, ¿a dónde irán sin nuestras fronteras abiertas? Parafraseando al difunto Murray Rothbard. ¿A quién le importa? Muchas gracias. Aplausos.